Contacto Espiritual. En este programa, un sacerdote, ministro de Dios y de la Iglesia, te ayudará en tu vida cristiana a descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti y cómo dar respuesta a las exigencias que deberás afrontar en tu vocación de fiel cristiano en el mundo actual. Contacto Espiritual, un programa de NSE Radio. Queridos hermanos y amigos de Contacto Espiritual, vamos a comenzar esta reflexión prácticamente leyendo y comentando un poquito lo que es la carta apostólica del Papa San Juan Pablo II, Rosarium Virginis Maria, que significa en español el Rosario de la Virgen María. Esta carta apostólica fue publicada el 16 de octubre del 2002 en el marco del año del Rosario que el mismo Papa había declarado desde octubre del 2002 hasta octubre del 2003. Y Juan Pablo II precisamente publicó esta carta apostólica coincidiendo con el inicio del 25º año de su pontificado, o sea, los 25 años de pontificado. Esta carta apostólica trata precisamente sobre el rosario, que es una devoción que, como decía San Pablo VI, es representación y compendio del mensaje del Evangelio. El rosario, aunque claramente mariano en el carácter, es en el fondo un rezo cristocéntrico. Utilizando, por decirlo así, lo vamos a ponerlo así de una manera sencilla, el protagonista de el rosario, que es una meditación de los misterios de la salvación, el protagonista es Jesús, o sea, el que hace la salvación. Por eso es cristocéntrico. En la moderación de sus elementos tiene toda la profundidad del mensaje evangélico o el mensaje del Evangelio en su totalidad, del cual se puede decir que es una especie de compendio, de comprimido. A través del rosario, los fieles reciben la gracia abundante como si de las mismas manos de la Madre de Dios, del Redentor, fueran esparcidas, ¿no? El rosario fue mencionado por primera vez en un documento papal en 1569 en su bula Consueverum. San Pío V anotó que el rosario o el salterio de la Santísima Virgen son un método de rezo a través del cual veneramos a María con el saludo angelical repetido 150 veces siguiendo el número de salmos del rey David. Y antes de cada juego de 10 Ave María rezamos a nuestro Señor con meditaciones que ilustran la vida entera del mismo Señor Jesucristo. Son palabras de San Pío V en el año 1569. En la carta apostólica se cita precisamente a San Luis María Griñón de Montfort, que decía: como quiera que toda nuestra perfección consiste en ser conformes, unidos y consagrados a Jesucristo, la más perfecta de las devociones es sin duda alguna la que nos conforma, nos une y nos consagra lo más perfectamente posible a Jesucristo. Ahora bien, siendo María de todas las criaturas la más conforme a Jesucristo, se sigue que de todas las devociones, la que más consagra y conforma un alma a Jesucristo es la devoción
a María, su Santísima Madre, y que cuanto más consagrada esté un alma a la Santísima Virgen, tanto más lo estará a su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que precisamente vamos a estar leyendo, comentando. Los comentarios serán muy pocos porque prácticamente la misma lectura de la carta va a ser el comentario, ¿no? Hemos querido aprovechar esta oportunidad que tenemos en este mes de octubre para que esto llegue precisamente a todos nuestros hermanos de la comunidad. Entonces, en la introducción de esta carta, dice el Papa Juan Pablo II: el Rosario de la Virgen María, difundido gradualmente en el segundo milenio, bajo el soplo del Espíritu de Dios, es una oración apreciada por numerosos santos y fomentada por el magisterio, o sea, por la Iglesia, por la enseñanza de la Iglesia católica. En su sencillez y profundidad, esto es importante tenerlo en mente, o sea, a pesar de ser muy sencillo la forma en que se reza, sin embargo, tiene mucha profundidad. Sigue diciendo el Papa, en su sencillez y profundidad sigue siendo también en este tercer milenio, esto se estaba comenzando el año 2002, el milenio, el tercer milenio. En este tercer milenio apenas ha iniciado una oración de gran significado destinada a producir frutos de santidad. Se encuadra bien en el camino espiritual de un cristianismo que después de 2000 años no ha perdido nada de la novedad de los orígenes y se siente empujado por el Espíritu de Dios a remar mar adentro, que era por decirlo así, este lema que Juan Pablo II en este comienzo del tercer milenio invitaba a todos los cristianos para que no tengan miedo, sino que se metieran siguiendo la palabra de Dios a remar mar adentro, ¿no? Remar mar adentro para anunciar, más aún proclamar a Cristo al mundo como Señor y Salvador. El camino, la verdad y la vida, como dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, el fin de la historia humana, el punto en el que convergen los deseos de la historia y de la civilización. El rosario, en efecto, aunque se distingue por su carácter mariano, es una oración centrada en la cristología, como habíamos dicho anteriormente. Cristología es el estudio de Cristo. En la sobriedad de sus partes concentra en sí la profundidad de todo el mensaje evangélico, del cual es como un compendio. En él resuena la oración de María, su perenne Magnificat, por la obra de la encarnación redentora en su seno virginal. Con él, el pueblo cristiano aprende de María, a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad de su amor. Mediante el rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con esta hermosa carta apostólica de Juan Pablo II sobre el Rosario de la Virgen María.
Está claro que solo el camino del amor nos llenará de luz, nos dará esperanza, y el sol del alba hará del día un nuevo día. Está claro que solo el camino del amor nos hará comprender el sufrimiento, la indiferencia de nuestras vidas por otras vidas. Y algunos dicen que aman y no quieren perdonar, y otros dicen que aman y no saben escuchar. Y yo que digo que amo y la caridad se me olvidó, porque decimos que amamos si no es amor. Está claro que sabemos poco del amor. Continuamos con la carta apostólica en el número 2, que es la introducción. Entonces él va a hablar ahora el Papa sobre los romanos pontífices y el rosario. Sigue diciendo la carta: a esta oración le han atribuido gran importancia muchos de mis predecesores. Está hablando el Papa Juan Pablo II. Un mérito particular a este respecto corresponde a León XIII, que el 1 de septiembre de 1883 promulgó la encíclica Supremi Apostolatus Officio, importante declaración con la cual inauguró otras muchas intervenciones sobre esta oración, indicándola como instrumento espiritual eficaz ante los males de la sociedad. Es importante recordar que esto no lo dice el Papa, pero este Papa León XIII ha sido el que más ha escrito sobre el rezo del Santo Rosario. Sigue diciendo el Papa: entre los papas más recientes que en la época conciliar se han distinguido por la promoción del Rosario, deseo recordar al beato, que ya no es beato, es santo, Juan XXIII, y sobre todo a Pablo VI, que también es santo, que en la exhortación apostólica Marialis Cultus, en consonancia con la inspiración del Concilio Vaticano II, subrayó el carácter evangélico del Rosario y su orientación cristológica. ¿Ve? Aquí resalta la centralidad del Rosario, que no es otra cosa sino Cristo mismo. ¿Ve? Por eso se le llama el Rosario, que es una oración que aunque es una, se le puede llamar mariana, un método mariano, pero sin embargo es cristológico, porque el centro de la meditación del Rosario es precisamente la vida de Cristo. Sigue diciendo el Papa: yo mismo, el Papa Juan Pablo II, yo mismo después no he dejado pasar ocasión de exhortar a rezar con frecuencia el Rosario. Esta oración ha tenido un puesto importante en mi vida espiritual. Esto es un testimonio del Papa. Desde mis años jóvenes me lo ha recordado mucho mi reciente viaje a Polonia, especialmente la visita al santuario de Calwaria. El Rosario me ha acompañado en los momentos de alegría y en los de tribulación. A él he confiado tantas preocupaciones y en él siempre he encontrado consuelo. Hace 24 años, el 29 de octubre de 1978, 2 semanas después de la elección a la sede de Pedro, como abriendo mi alma, me expresé así: el Rosario es mi oración
predilecta. Plegaria maravillosa, maravillosa en su sencillez y en su profundidad. ¿Ve? Sencillez y profundidad. Profundidad y sencillez. Se puede decir que el rosario es en cierto modo un comentario, oración sobre el capítulo final de la Constitución Lumen Gentium, está citando al Concilio Vaticano II, capítulo que trata de la presencia admirable de la Madre de Dios en el misterio de Cristo y también de la Iglesia. En efecto, con el trasfondo de las Ave Marías, pasan ante los ojos del alma los episodios principales de la vida de Jesucristo. El rosario en su conjunto consta de misterios gozosos, dolorosos y gloriosos y nos ponen en comunión vital con Jesús a través, podríamos decir, del corazón de su madre. ¿Sí? A través del corazón de la Virgen María. Al mismo tiempo, nuestro corazón puede incluir en estas decenas del rosario todos los hechos que entraman la vida del individuo, de la familia, la nación, la iglesia y la humanidad. Experiencias personales o del prójimo, sobre todo de las personas más cercanas o que llevamos más en el corazón. De este modo, la sencilla plegaria del rosario sintoniza con el ritmo de la vida humana. Muy interesante cómo el Papa nos hace, nos invita a que nosotros profundicemos y meditemos, relacionemos los misterios del Santo Rosario con la vida cotidiana de nosotros, de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestros pueblos, de nuestros países y del mundo entero. O sea, la vida, ¿ve? Porque Jesús ha venido para liberarnos, sanarnos, salvarnos, precisamente en esta vida diaria y los acontecimientos que nos suceden continuamente. ¿Sí? No está ajenos a nuestros acontecimientos. Sigue diciendo el Santo Padre en esta carta: con estas palabras, mis queridos hermanos y hermanas, introducí a mi primer año de pontificado en el ritmo cotidiano del rosario. Hoy, está hablando en el 2002, al inicio del 25º año de servicio como sucesor de Pedro, quiero hacer lo mismo. Cuántas gracias he recibido de la Santísima Virgen a través del rosario en estos años. Fíjense qué testimonio más lindo. Cuántas gracias he recibido. Magnificat anima mea Dominum. Mi alma engrandece al Señor. Deseo elevar mi agradecimiento al Señor con las palabras de su Madre Santísima, bajo cuya protección he puesto mi ministerio Petrinus. ¿Ve? Ya ustedes saben que el lema de él era totus tus, soy todo tuyo. Soy todo tuyo. Está sacado de las obras de San Luis María Griñón de Montfort. En el número 3 va a hablar entonces de octubre 2002 al octubre 2003, la promulgación del año del Rosario. Por eso, de acuerdo con las consideraciones hechas en la Carta Apostólica Novo Millennium Ineunte, en la que después de la experiencia jubilar he invitado al pueblo de Dios a caminar desde Cristo, he sentido la necesidad de desarrollar una reflexión sobre el rosario, en cierto modo como coronación mariana de dicha carta apostólica, para exhortar a la contemplación del rostro de Cristo. Aquí está importante, contemplar el rostro de Cristo, que es el clave, el importante para nosotros, en compañía
y a ejemplo de su Santísima Madre. Recitar el rosario, en efecto, es en realidad contemplar con María el rostro de Cristo. Aquí está el resumen de lo que es el rosario. Contemplar con María el rostro de Cristo. Para dar mayor realce a esta invitación, con ocasión del próximo 120 aniversario de la mencionada encíclica de León XIII, deseo que a lo largo del año se proponga y valore de manera particular esta oración en las diversas comunidades cristianas. Proclamo, por tanto, el año que va de este octubre a octubre de 2003, año del Rosario. Como yo les había dicho anteriormente, León XIII le dio mucha importancia a el rezo del Santo Rosario y escribió muchos escritos, muchas encíclicas sobre la importancia del rosario, ¿no? Aplicándolo a diferentes temas. Sigue diciendo el Papa Juan Pablo II, dejo esta indicación pastoral a la iniciativa de cada comunidad eclesial. Con ella no quiero obstaculizar, sino más bien integrar y consolidar los planes pastorales de las iglesias particulares. Confío que sea acogida con prontitud y generosidad. El rosario, comprendido en su pleno significado, conduce al corazón mismo de la vida cristiana y ofrece una oportunidad ordinaria y fecunda, espiritual y pedagógica para que la contemplación personal, la formación del pueblo de Dios y la nueva evangelización, o mejor dicho, para la contemplación personal, la formación del pueblo de Dios y la nueva evangelización. Ofrece una oportunidad ordinaria. El rosario como tal. Me es grato reiterarlo, recordando con gozo también otro aniversario, los 40 años del comienzo del Concilio Ecuménico Vaticano II, 11 de octubre de 1962, el gran don de gracia dispensada por el Espíritu de Dios a la Iglesia de nuestro tiempo. Ahora el Santo Padre, después de el número 4, ya empieza a hablar un poquito sobre las objeciones del rosario, el método que utiliza el rosario, y cómo esta oración también puede ser un instrumento grande de pedir y conseguir la paz y la paz en el mundo y también en las familias, ¿no? Y luego habla sobre la relación que tiene con la Virgen María y con nosotros, y da también ejemplos de los testigos de este método de oración, en el testimonio que tienen muchas personas que han vivido con espiritualidad esta forma de oración. Entonces vamos a terminar el programa acá y en el próximo programa vamos a continuar con esta hermosa carta encíclica, todavía en su parte introductoria. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Has escuchado Contacto Espiritual, un programa que quiere ayudarte en tu ruta de peregrino hacia Dios. Si deseas dejarnos tus impresiones o sugerencias, comunícate con nosotros por WhatsApp al teléfono 15409-39575. 15409-39575. Contacto Espiritual,
una iniciativa de NSE Radio.